busque por favor el libro de los Hebreos. Vamos en esta mañana en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, vamos a leer del verso 5 al verso 9 en el nombre del Señor Jesucristo. Y normalmente le ponemos algunos títulos muy bíblicos a veces, o procuramos tener cuidado en los títulos de las enseñanzas, pero en esta mañana el Señor lo puso como una pregunta, y es una pregunta que si cualquiera nos hiciera, pues bien podríamos responderle. Pero ¿qué le responderíamos a Dios si nos preguntase: ¿y tú quién eres? Yo creo que nos quedaríamos igual, en un silencio absoluto. Quizá no responderíamos: yo soy fulano de tal, yo hago esto, yo hago aquello. ¿Por qué? Porque tenemos que tener verdaderamente conciencia, y lo veo, gracias a Dios, lo veo en los rostros, de que delante de la presencia de Dios, que también está hoy aquí, no es tan fácil responder. No podemos responder con ligereza, sin entendimiento, sin conciencia. Por eso en esta mañana el Señor quiere preguntarnos, pero que cada uno respondamos en nuestro corazón: ¿quién eres? No lo pregunta el Señor como si nos estuviera hablando como desconocidos, porque fuimos conocidos y amados por Dios, y nos ha sellado con la gloria de su Espíritu Santo. Sino quiere Dios que tú mismo sepas quién eres, que tú te des cuenta quién eres hoy día, para que sepas lo que Dios quiere que seas. Por eso en esta mañana sí le hemos puesto por título: ¿y tú quién eres? La pregunta que el Señor Jesucristo nos hace en esta mañana. Y vamos a empezar leyendo el libro de los Hebreos capítulo 2, del verso 5 al verso 9, dice la palabra: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, es bajo su autoridad, ¿sí? Bajo su dominio, eso quiere decir bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Miren esta palabra, lo que Dios nos habla, lo hemos visto ya en ocasiones anteriores. Qué importante es que nosotros sepamos lo que Dios ha hecho. En días anteriores el Señor nos decía: es importantísimo que nosotros tengamos una información lo más completa y perfecta, para que nuestra mente pueda procesar esa información y verdaderamente nosotros hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer. Porque el Señor dijo: consumado es. Estando en la cruz, esas palabras quieren decir: lo que a mí me corresponde, hecho está. Ahora les corresponde a cada uno de ustedes hacer lo que tienen que hacer.
Pero muchas veces no lo hacemos a medias, tres cuartos, no incompleto. ¿Por qué razón? Porque no tenemos esa información completa, esa información correcta. Nos lo ha venido diciendo el Señor Jesucristo, y todo esto se debe a nuestras generaciones. ¿Por qué en otro tiempo adorábamos a los ídolos? ¿Por qué en otro tiempo éramos parte de la iglesia católica? Porque nuestros papás nos lo inculcaron, y a ellos sus papás, y a ellos sus papás. Y en verdad nosotros nunca nos preocupamos en decir, bueno, ¿y esto qué raíz tiene? ¿Y eso será verdad? Ahora en Cristo le damos la gloria porque le buscamos, le rascamos más. Y ahora estamos convencidos que estábamos equivocados. Pero son nuestras generaciones las que han venido llenando de mentira, y no las podemos culpar tampoco porque también lo recibieron. ¿Sí? Los que nos han venido heredando mentira, que como nos lo decía el Señor, se va guardando en nuestra sangre. Y eso es lo que Dios quiere. Y ese es uno de los grandes propósitos que tiene la palabra del Señor. Por eso hablamos al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo ha dicho: yo soy el camino, la verdad. Si queremos conocer la verdad, nadie más, ni a nadie más podemos acercarnos. Por eso es que por medio del Señor esperamos que toda esa mala información que está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra genética, con su palabra vaya siendo restaurada, vaya siendo cambiada, vaya siendo perfeccionada a través de la palabra del Señor Jesucristo, a través de su presencia, ¿sí? Pero mire lo que dice el Señor. Él nos habla diciendo que todas las cosas que Dios creó se las ha dado al hombre. No habla específicamente del género masculino, sino de la creación, sino de la perfección de Dios. ¿Quién es la perfección de Dios? El varón y la mujer. ¿Por qué? Porque cuando fueron creados, dice la palabra de Dios, que fueron hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, Dios crea, antes de crear al hombre, antes de crear a la mujer, ¿sí? Dios crea el universo entero. Dios le da vida a este planeta. Sabiendo Dios, conociendo Dios, cómo iba a ser el hombre, primero, fíjese nada más, primero Dios hace todo lo que el hombre y la mujer va a necesitar para que cuando ese varón y esa mujer sean manifestados no tengan necesidad de nada. El hombre no tenía, el plan de Dios no es que los hijos de Dios trabajen. Dios nos ha llamado para ser reyes, para ser jueces, para ministrar y administrar la justicia que Dios tiene. Por tanto, lo que a nosotros nos corresponde es saber juzgar, saber tener misericordia y amor, pero también ser fuego consumidor. Porque en verdad que a veces hay personas que son muy crueles y hacen una cara ahí muy triste a la hora de que les llega la justicia, y muchas veces nosotros pues les perdonamos, pero una cosa es perdonarles y otra muy distinta es que no paguen el precio de su pecado, de su maldad. No tienen por qué pagar de una manera tan cruel y despiadada como muchas veces hoy día lo vemos. Pero de que tienen que pagar el precio de su pecado es por su propio bien. ¿Por qué razón? Porque si no aprenden a pagar las consecuencias, ¿qué va a hacer? Todo el tiempo van a estar haciendo lo mismo. Por eso es importante que nosotros aprendamos de Dios. Estemos verdaderamente conectados con nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu, mediante su palabra, porque dice que todas las cosas Dios ya las puso bajo nuestra autoridad. Pero dice la Biblia que todavía no vemos, todavía no se ve.
¿Por qué todavía no se ve? Porque todavía no hemos alcanzado esa perfección. Porque esa perfección la cumplirá el Señor Jesucristo en el día de su venida. Dice que Él perfeccionará la obra, que Él terminará la obra. Pero no quiere decir que nosotros estemos sentados cómodamente esperando a que Él venga y haga el 99.9% de aquello que esperamos ser. Él va a terminar lo que nos falte, lo hemos dicho en ocasiones repetidas, en varias ocasiones, lo que nos falte por causa del tiempo, Él lo completará. Pero en calidad de mientras, es necesario que nosotros estemos trabajando. Y nos muestra aquí el libro al Señor Jesucristo. En el versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Qué necesitamos para ser coronados de gloria y de honra? Padecer la muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. La muerte de mis deseos, la muerte de mis gustos, de mis pensamientos, de mi manera de ver la vida. Esa muerte es primeramente la que debemos padecer por causa del Señor. Para que nosotros seamos transformados, seamos llenados de esa gloria y de esa honra, tenemos que matar el espíritu del viejo hombre. Que son todas esas cosas que no vemos, pero que ciertamente están en nuestra vida. Y son las que muchas veces nos alejan de Dios. ¿Cuántas veces preferimos no venir al culto, no venir a la invitación que Dios nos hace porque pensamos o porque tomamos la decisión de hacer otras cosas? Y lo hemos dicho, gracias a Dios por su misericordia. Porque si yo no vengo hoy, tengo otra oportunidad la próxima semana, pero ¿qué va a pasar? Cuando tú debías de venir por la segunda unción, por la segunda bendición de Dios, te vas a llevar solamente una. Y eso se debe a que no estamos matando, nos lo decía el Señor. Qué importante es dejar morir las cosas. Matar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, hasta morir hasta el cuerpo, para que podamos ser verdaderamente levantados en gloria, en la gloria de Dios. Pero eso es difícil. Es muy difícil, amado hermano, porque en la iglesia de Cristo no se predica o se predica muy poco con respecto a la muerte. La gente tiene miedo a morir. Y lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué tienen miedo? Porque andan en tinieblas. Hace un tiempo platicaba con un hermano y me decía que él le gustaría regresar el tiempo. Y le decía: hermano, ¿pero cómo dice usted eso? ¿Acaso a usted le gusta la condición en la que ahora estamos? A mí no, yo espero al Señor Jesucristo, pero ya vive en nosotros, sí. Su Espíritu Santo vive en nosotros, pero esperamos su manifestación para que restaure todas las cosas. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: si supieran a dónde voy, no se llenarían de tristeza. Estarían brincando de felicidad. Pero porque no agarramos la palabra, porque nuestra mirada no está puesta en las cosas celestiales, es que tenemos miedo a morir. Porque no sabemos a dónde vamos. Porque no hay una conciencia verdadera. Pero qué importante, lo platicábamos en la semana. Mire el círculo bendito de Dios de la vida. Vivimos para morir. Y morimos para vivir. ¿No regresamos a la misma vida? ¿Y por qué dudamos de nuestro Dios? ¿Y por qué dudamos de aquel que prefirió sacrificarse, cargar el precio de nuestra paz para que nosotros fuéramos perdonados? Alguien se enferma en la iglesia,
algún hermano, quien quiera que sea, y lo primero que buscamos es, vamos a orar por sanidad. Sí, sí nos conduele, la verdad. Tampoco nos hagamos los muy valientes, ¿no? Sí nos duele el dolor ajeno, cuanto más el dolor personal. Pero cuando le preguntamos verdaderamente a Dios si es que tenemos que orar por la sanidad. ¿Cuánta gente siempre está luchando por ser sano? Porque no estamos conscientes de que si el cuerpo se deteriora, pues irá a morir, y si muere, ¡qué bendición! Claro, una muerte natural, no le estoy hablando, vaya usted y cuélguese, no. Una muerte que Dios manda. Dice el libro de los Salmos que cuán agradable es la muerte de sus santos para Dios. Cuán estimada es la muerte de los santos para Dios. ¿Por qué cree? ¿Cómo se sentiría usted si alguno de sus hijos se fuera al extranjero a estudiar durante 20 años y de repente usted lo ve? Porque volvemos al Padre. No es que Dios sea cruel, no es que Dios disfrute el sufrimiento, el tormento, pero Dios estima la muerte de sus santos porque vuelven sus hijos al Padre. Pero ¿cuántas veces luchamos contra eso? Por causa de la grande ignorancia que hay en la iglesia de Cristo. Y dice la palabra que Jesús fue hecho poco menor que los ángeles, igual que cualquiera de usted y yo. Pero Él fue coronado de gloria y de honra porque prefirió morir, hacer morir todo lo que tenía que hacer morir confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Él sabía que Dios lo había preparado para una gloria eterna, para un reino eterno. Por eso es que en esta mañana el Señor pregunta: ¿y quién eres tú? Qué importante es mi personalidad. Qué importante es que yo esté convencido quién soy para Dios. Porque muchas veces nada más nos estamos conformando con la salvación. Y de ahí para allá no estamos haciendo, no estamos buscando más allá. Pero es importante que nosotros empecemos a preguntarnos verdaderamente en nuestro corazón: ¿quién soy? Señor, ¿cómo tú me ves? Porque el tiempo está muy cerca, amados hermanos. Muy cerca. Acuérdese solamente de una cosa: el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe qué noche vendrá el Señor. Y no porque estamos esperando un arrebatamiento. La Biblia no lo dice, ¿eh? La Biblia no dice que todo será al mismo tiempo. Es soberano, Dios es soberano. Dios puede venir por una parte hoy, por otra mañana, por otra, si Él quiere el mismo día, a la misma hora. Eso ya está en su plena justicia. Pero de que tenemos que estar preparados, es estar preparados. Pero todo esto tiene una raíz: ¿quién soy? ¿Quién soy para Dios? ¿A dónde voy? Porque ciertamente si yo no sé quién soy, mucho menos voy a saber a dónde voy. El Señor Jesucristo decía: mi Padre, yo sé a dónde voy. Por eso reprendió duramente a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque me estorbas. Me estás estorbando, yo sé a dónde voy. Y también le vuelvo a repetir a sus apóstoles, les dijo: si ustedes supieran a dónde voy, no habría tristeza en su corazón. Por eso es importante saber quién y qué soy para Dios, porque según esté convencido, así me prepararé y así me comportaré. Y en esta mañana vamos a ver, lo habíamos anunciado, ¿sí? 3 distintas personas
que hay dentro de la casa de Dios. 3 personalidades diferentes que muchas veces, equivocadamente, pensamos que son sinónimos, que son simplemente maneras de decirlos, pero son formas distintas de personas distintas. Y lo vemos en cada congregación. Y si no lo vemos en la congregación es muy grande, usted ha de conocer por ahí algún hermano. Aunque no sea miembro de esta congregación, usted lo conoce y usted se va a dar cuenta qué clase de persona es esa persona. Y esa persona se va a dar cuenta qué clase de persona es usted. Por eso vamos a ver estas 3 personas o personalidades, lamentablemente, que hay en la iglesia de Cristo, que ciertamente debíamos de pasar por ellas, pero muchas veces, lo decíamos también la semana pasada, hay quienes se estancan en lo mismo. Se quedan varados en donde están porque ya les gustó la comodidad, porque tienen miedo siempre al cambio. Hace poco hablaba con una hermana y le comentaba que ya estábamos de vuelta por acá y le decía, hermana, es que así es Dios. Así lo dice el libro de Juan. El que es nacido de nuevo es como el viento. Es llevado para allá y para acá. No tiene un lugar fijo. El Señor mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así nos lleva Dios. Y mucha gente, lamentablemente, por no perder esa comodidad, por no someterse a lo que Dios está mandando, se estanca y permanece en una personalidad y ya no quiere pasar de ahí. Esas 3 personalidades son los creyentes, los cristianos y los hijos de Dios. ¿Sí? Le decía hace un momento, aunque parezca que la Biblia llama diferentes formas, pero todos son iguales, no es así, pues la misma Biblia afirma en el libro de San Mateo 7:20, así que por sus frutos los conocerás. No podemos tratar de la misma manera o no podemos usar el mismo lenguaje con un abogado que con un médico, con un arquitecto que con un albañil. Dice el Señor, por sus frutos tú sabrás qué clase de persona es aquella persona con la que tú estás tratando. Y lo mismo pasa en la iglesia. Las mismas cosas pasan en la iglesia. ¿Te acuerdas esta mentira que inventó Juan Pablo II de que dijo que todos éramos hijos de Dios? Pues esa es una mentira y mucha gente se lo ha creído. Sí, es verdad que todos venimos de una sola genética, la de Adán, porque el Señor destruyó aquella creación, solamente quedó Adán que engendró, bueno, de Noé viene de Adán, Noé viene de Adán, y de esa genética se pobló la tierra, ¿sí? Pero no todos somos hijos de Dios. Por eso Dios es muy específico en las cosas que habla. El mismo apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice, no todo Israel es descendencia de Abraham. Por eso Dios le dijo, en tu simiente, no en tus simientes. No todos por ser descendientes de Abraham son parte de la promesa. Dios mismo lo dijo por medio de Pablo. ¿Quiénes son los que van a heredar la promesa? Los de la fe. Porque acuérdese que Abraham también tuvo un hijo fuera del matrimonio, que es lo que estamos viviendo, lo que hablábamos en la semana. Esa es la verdadera raíz del conflicto entre Israel y Palestina. Esa es la raíz verdadera. ¿Sí? Palestina le pertenece porque son descendientes de Ismael. Pero eso ya se le olvidó a Israel. Y estábamos viendo las cosas tan tremendas que están pasando. Y bueno, gracias a Dios. Pero por eso es importante que nosotros estemos verdaderamente entendidos de lo que está pasando. No todos
Aunque en sí venimos de una misma sangre, la sangre de Adán, no todos son hijos de Dios. No todos se comportan como hijos de Dios. No todos dan frutos como hijos de Dios. Y es importante saber quién soy yo ahora para saber si quién quiero ser el día del Señor. ¿Sí? El crecimiento espiritual es también como el natural, va por tiempos, ¿sí? Es la infancia, la juventud y la madurez, es una manera de resumir nuestra vida natural, ¿sí? Y en Cristo debería de ser, aunque no lo es, bueno, no en todos los casos, primeramente deberíamos de ser creyentes, pero seguir avanzando para convertirnos en cristianos, ¿sí? Y terminar y caminar en el mundo como hijos de Dios. Sin embargo, no todos lo saben y muchas veces, tristemente, muy pocos lo aceptan. Hay mucha iglesia en Cristo, muchos pastores que de verdad yo no entiendo cómo es que se la pasan estudiando teologías y haciendo ministran congregaciones de muchas personas y no han sido verdaderamente convencidos de lo que Dios ha mandado que seamos. Y siguen teniendo ese miedo de alcanzar la plenitud de Cristo. Y siguen estancando a las personas con esa idea, porque eso pasa si nosotros recibimos esa palabra, nos parece aceptable en nuestro corazón. ¿Qué va a pasar? Eso lo vamos a recibir y eso va a afectar en nuestra vida. Lo hemos dicho, si yo no estoy convencido que puedo ser un médico, no lo voy a hacer. Si alguien me dice, yo soy cristiano, tú eres un cristiano, o nos autodenominamos cristianos, nos vamos a convencer que eso somos, pero no estamos viendo el trasfondo de lo que nos estamos convirtiendo. ¿Cómo nos está afectando lo que decimos que somos? ¿Cómo nos afecta verdaderamente? ¿Por qué padecemos hoy con nuestros hijos? Porque no estamos viendo el pasado. Porque no estamos recordando todo aquel tiempo que le dijimos, eres un tonto, eres un burro, eres un incompetente, eres un bueno para nada. Y todo eso él lo recibió. Su mente trabajó esa información y así se creyó. La gente que se ridiculiza a sí misma cuando está así haciéndose el gracioso ahí delante del grupo social, porque no se acepta como es, se hace el ridículo y se vuelve el bufón de las demás personas, porque está en su corazón, en su mente, está convencido de que eso es lo que él quiere ser. Por eso actúa así. Y le vuelvo a repetir, es lamentable a estas alturas de la venida del Señor Jesús que nosotros estemos verdaderamente diciendo que somos cristianos, o cuando nos dicen cristianos nos quedemos callados. No, hermano, es que tú estás equivocado. Hagámosle saber la verdad, no tenemos por qué contender en ninguna manera, pero sí decirle, tú sabes lo que significa cristiano. Yo te lo voy a decir, significa un pequeño Cristo. Y Dios no me ha llamado para ser un pequeño, Dios me ha llamado para alcanzar la estatura del verdadero Jesús. Por eso yo no me voy a conformar o no me voy a quedar con esa palabra en mi corazón. Por eso es que Dios nos manda a sobreedificar lo que Dios nos está dando, ¿sí? El creyente es aquel que se acaba de convertir, que nace de nuevo, y aquellos que se pasan el tiempo sentados, solamente se congregan y no dan fruto para Dios. Cuando usted ve a una persona que ya lleva pasando el año,
y ya estoy siendo generoso. Pero una persona, Dios nos llama a la fe. Pero cuando yo me bautizo, en el momento en el que yo me bautizo, recibo el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo recibo mi llamamiento y el don al que Dios me ha llamado. ¿Y el que me ha llamado a qué? ¿Para traer colgando mi don? ¿Para andar presumiendo? Para dar fruto. Desde el momento en que nos bautizamos, debemos de empezar a dejar de ser creyentes para comenzar verdaderamente a ser cristianos, a empezar con pequeñas obras agradables a Dios. Pero hay mucha gente que tiene hasta lamentablemente más de un año y está sentado y no sirve y sigue preguntando, ¿y qué pasará? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? En lugar de tomar su Biblia y ponerse a ver las cosas que sucederán. Claro, hay muchas cosas que no entendemos, que para eso Dios nos ha puesto a los hermanos mayores. En este caso, pues seré yo, pero usted es hermano mayor de alguien más. De nada tenemos que gloriarnos. Yo tengo que tener un hermano mayor. Nunca voy a ser el superior. Nuestro superior siempre será el Señor Jesucristo. Pero aquellas personas que por ignorancia o por cobardía no quieren empezar a fructificar, Dios los tiene por creyentes. Mire lo que dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Efesios 2 del 8 al 9 dice la palabra: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ah, bueno, si no es por obras, ¿para qué trabajo? Si no se trata de comenzar a fructificar, ¿para qué me esfuerzo? Hay mucha gente, lamentablemente, amado hermano, que no quiere comprometerse con Dios. A veces hacemos la invitación para que participen dentro de la obra de Dios y nadie levanta la mano. O muchas veces también es error nuestro, tampoco voy a ponernos como los perfectos. Quizá también nosotros en las muchas cosas no nos damos cuenta, pero ¿por qué nadie se acerca a decir, oye, yo quiero participar de la obra de Dios? Yo también quiero darle frutos a Dios. Sin importar si es pequeña, grande, mediana la congregación. Es porque no hay conciencia de a qué nos ha llamado el Señor Jesucristo. Dice que Él nos ha puesto, imagínense usted, la gravedad de las cosas, nos ha puesto, ya nos puso sobre todas las obras de sus manos. No dice que nos pondrá. Seremos en su reino, pero en este reino también ya tenemos la autoridad sobre todas las cosas. ¿Y cuántas veces huimos a la responsabilidad? ¿Y cuántas veces vemos que las cosas se están poniendo duras y nos acobardamos? Y platicaba en la semana yo con un joven y le decía, es que si tú vas a aceptar, si tú vas a empezar a ser de esas personas que porque ya no me gustó, me estresó, lo que estoy viviendo lo voy a dejar botado, te vas a hacer de esa manera de vivir y toda tu vida va a ser así. Y ¿sabes qué? Delante de Dios no sirves. Porque las pruebas, las luchas, las aflicciones, todas las cosas contrarias, Dios las permite y las manda para hacernos fuertes, para hacernos sabios, para que nosotros aprendamos a corregir errores, para que aprendamos misericordia. No se trata de correr.
Se trata de buscar la solución a las cosas. Pero lamentablemente, le vuelvo a decir, hay mucha gente en Cristo. Y hace tiempo que ya dejamos aquella casa en la que Dios nos levantó. Y yo recuerdo que yo ya servía y había hermanos que estaban antes de que yo llegara y nada más se congregaban. Y solamente se congregaban y seguían congregándose, no sé ya. No sé si todavía sigan. Pero nosotros ya servíamos en los ministerios de la iglesia y había gente todavía apática. Y el hermano también exhortaba a la iglesia, ¿eh? Y el hermano también daba sus enseñanzas y les decía y les echaba, como humanamente decimos, les echaba las habladas, y los hermanos ahí seguían. No se comprometían. Si no eran llamados, no buscaban. Y es triste. Y también hubo el caso, lo hemos dicho, lo he comentado, de hermanos que empezaron y no creyeron y se fueron. No, es que yo no sirvo para esto. ¿Y qué pasaba? Le estaban diciendo a Dios: te equivocaste, porque ¿para qué me llamaste? Si tú bien sabías que yo no sirvo. Y sabrá Dios qué es de sus vidas. Dios tenga misericordia de esas personas. Pero nosotros, por eso es importante que vayamos aprendiendo a respetar los tiempos que Dios nos ha dado. A los jóvenes les había el Señor Jesucristo avisado, teníamos según nosotros, ¿verdad? Porque una cosa es lo que nosotros decimos y otra las cosas de Dios. Este era el último año en que los jóvenes estarían en ese ministerio. Porque mucha palabra, muchas cosas de las que Dios quiere desconocen, y por eso Dios los ha llamado a este tiempo para decir: tú no estás llamado para estar sentado. Tú no vas a ser joven siempre. Y no importa si eres joven, yo te he dado ya mi espíritu, y con mi espíritu un don, y yo espero de ese don frutos. Así que no tienes excusa por tu edad. Pablo se lo decía a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. No por ser joven quiere decir que eres incompetente, incapaz, inmaduro, porque Dios es quien te está llamando, porque Dios es quien te está hablando, porque Dios no te llamó para ocupar una silla. Porque no, como dice el libro de los Efesios, no es por obras. Entonces esto es por comodidad. Nada más se trata de creer. Y es triste, amado hermano. Conozco unos hermanos, vivieron una situación difícil, la verdad no sé qué, en la iglesia, en la congregación donde estaban, no les gustó, se salieron, y a partir de ahí, no sé el día de hoy, pero a partir de ahí ellos se conformaron con orar en su casa. En eso tienen cimentada su fe, por lo que vivieron en esa congregación. Cuando Pablo mismo, lleno del Espíritu Santo, dice: no dejen de congregarse, porque pueden caer en engaño. Ellos están como creyentes nada más. Pues no me gustó lo que pasó, pues bueno, ni hablar. Nunca vas a encontrar la iglesia que te va a complacer, la congregación que te va a complacer. Tenemos que comenzar por entender que quien esté enfrente es una persona como tú, con errores. Y si no estás dispuesto a soportarlos, a participar para que esos errores se corrijan, bueno, mi amado hermano, pues entonces pídele dirección al Señor que te permita salir. La próxima semana hablaremos de esto si Dios nos lo permite. Pero no se trata de que por una iglesia, por un pastor, yo se lo he dicho, hermanos que yo conocí que fueron instrumentos del Espíritu Santo para ministrar mi vida, que si lo que ellos hicieron en mi vida no lo hubieran hecho, no estaría yo hoy aquí. Ellos ya no están en Cristo. Ahora permanecen tristemente como creyentes. ¿Y qué esperan recibir de parte de Dios?
Se alejaron porque la hermana tuvo un problema con el pastor. Pues es que entonces su Dios y su ídolo era el pastor. Yo tuve ese mismo problema con ese mismo pastor. Y mire, me pongo como un ejemplo para gloria de Dios Padre. Yo también fui rechazado por pastores. Pero ¿saben qué? Bendito sea mi Señor Jesús. A Él le doy las gracias, a Él le doy la gloria porque Él atrajo mi mirada a Él mismo. Y me dio un pensamiento: el día que yo te llame, no te voy a aceptar que me digas, mis hermanos me rechazaron. Porque yo te he ungido y yo te he dado la autoridad y espero de ti frutos. Y lamentablemente hay muchas personas que no lo saben, y si lo saben, prefieren ignorarlo. Se conforman con la fe y mire lo que dice. Vaya por favor al libro de Santiago. Santiago capítulo 2 del 17 al 24. Dice la palabra del Señor. Mire cómo estas personas están equivocadas, estos hermanos. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquellas personas que lamentablemente hoy día están siendo vistas por Dios como creyentes, están poniendo en riesgo su premio, su galardón. Porque si ciertamente serán salvos, porque ya han sido sellados por el Espíritu de Dios, ¿qué esperan recibir? ¿Para qué? ¿Para qué cambiaron de vida? ¿Para qué dejaron lo que eran? ¿Para qué se bautizaron? Nosotros tenemos que tener conciencia que somos llamados a un cambio de vida. De una vida que está comenzando aquí, que repito, el Señor la perfeccionará en su venida, pero que Dios está esperando a que sus hijos se manifiesten. La creación espera la manifestación gloriosa de los cristianos. No, la palabra no dice cristianos. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo no tengo que quedarme como creyente. Y si ahora soy creyente, gracias a Dios. Bendito sea Dios porque me estoy dando cuenta quién soy. Pero ya depende de mí si ahí me quiero quedar. ¿Sí? El que solamente se conforma con creer sin hacer nada, pues nada de recibir. Le comentaba de estos hermanos, una pareja de hermanos. Se salieron de su iglesia, supieron de alguna cuestión ahí dentro de la congregación, pero mire con qué facilidad los engañó el diablo. Ya no se congregaron. Y los invitábamos, pero quedaron, como decimos, ciscados. Por un error, y se condenaron ellos. No a los demás, sino ellos mismos. Porque son gente sin fruto. Y es importante, amado hermano, usted va a ver por qué. ¿Sí? El creyente debe seguir madurando para convertirse en cristiano. Sin embargo,
le decía hace un momento, cristianos hay mucho. Los que se denominan cristianos también caen en el lazo del diablo, pues aunque dan fruto, lo decíamos la semana pasada, no buscan la perfección. Están atados a una manera de pensar, están atados a un engaño, a una mentira, a una palabra que Dios no mandó. Pedro es aquel que en una de sus epístolas es el único y es la única ocasión en la que él llama si padecemos como cristianos. Pero la palabra cristiano nunca vino del cielo, nunca la dijo el Señor Jesucristo, jamás le dijo a sus apóstoles, ustedes serán cristianos. El Señor les dijo, entre ustedes se llamarán hermanos. Fueron los romanos los que mataron al Señor Jesucristo, los que mataron a los apóstoles, los que les pusieron ese sobrenombre de cristianos. Y eran son de burla porque decían, ay, mira, ahí van los cristianitos, los que siguen al Cristo. Payasos que nada más están haciéndole allá el cuento. Era una burla. Por eso la Biblia solamente lo muestra en 2 ocasiones. Y la primera vez que se les dijo, lo dijeron los romanos a los creyentes. Y Pedro, que es importante quién lo dijo, ahorita vamos a ver por qué. Y Pedro es el único que le dice y lo nombra solamente una vez, diciendo que si padecemos como cristianos. Pero nada más. Pero le vuelvo a repetir, ¿qué es lo que estamos recibiendo en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Cómo estamos nosotros atendiendo? ¿Cómo estamos nosotros manipulando esa información de cristiano? Por eso mucha iglesia siempre está con que, hermano, ¿puede orar por mí? Hermano, ¿puede hacer oración? ¿Pueden ir a orar por mi casa? Es que venga el hermano. Porque no tienen esa convicción en su corazón que el espíritu del hermano es el mismo espíritu que Dios te ha dado a ti. Que ahora él ha madurado, bueno, bendito sea Dios, gloria a Dios, pero ha madurado para que tú aprendas de él, no para que tú dependas de él. El cristiano va a estar atado siempre a una mentira, porque así conviene al diablo, porque así conviene al mundo, y muchas veces, lamentablemente, así también conviene al cristiano. A mí me conviene ser cristiano, porque así no me responsabilizo, porque el Señor dice que al que tiene, se le aumentará. Pero aquel que se le ha aumentado, más cuentas se le pedirán. Uy, no, yo para qué, mejor con esto, o con mi casa de oración, o ahí con el día de estudio bíblico, hasta ahí no le buscamos más para allá. Y luego queremos las muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Cuando cerramos nuestro hogar, cuando cerramos nuestro corazón, cuando cerramos nuestra mente al crecimiento y a la madurez, a la perfección a la que Dios nos ha llamado, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 3 del verso 1 al verso 8. Primera de Corintios 3 del 1 del capítulo 3 del 1 al 8 dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 3 del 1 al 8 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a pequeñitos, les habló Pablo a los corintios. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces,
ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No importa quién predicó y quién bautizó. Lo que importa es qué tanto tú verdaderamente te esmeraste en servir a Dios. ¿Qué tanto tú conocías o te preocupaste por conocer para qué te había llamado Dios? Que verdaderamente tú supieras lo que es un creyente, un cristiano, y lo que es un hijo de Dios. Dice, cada uno recibirá, aunque están trabajando para la misma obra, cada uno va a recibir por su esfuerzo. Muchas veces como creyentes a veces también damos fruto. ¿Sí? Compartimos nuestra fe, compartimos nuestro llamado, invitamos a la gente. Mira, yo era así, así y así, y hoy Cristo me tiene de esta manera, y yo espero, y convencemos a las personas del llamamiento de Dios, pero no servimos en la congregación. Y ganamos una que otra alma, cuando en la congregación, pues hay un ministerio para poder salir a evangelizar. Y entonces nos convertimos en cristianos cuando empezamos a dar los frutos. Cuando empezamos a dejar de ser carnales, dice el apóstol Pablo. Cuando empezamos a ser espirituales. Cuando empezamos a dejar de ver el ministerio del hermano o de la hermana. Cuando lo vemos como un ejemplo. Pero cuando empezamos con que, no, es que siempre le cae mejor al pastor. Es que es familiar del hermano. Por eso siempre hace. Bueno, mi amado hermano, no debería de ser, y le reitero, la próxima semana, si Dios nos concede la vida, hablaremos. ¿Sí? Pero no es la única congregación. Si tú tienes la conciencia limpia de que tú fuiste a ofrecerte delante de Dios para servir y fuiste desechado, te lo digo, Dios te recibirá. Pero si tú no estás dispuesto a cumplir con las exigencias de la congregación, amado mío, te estás equivocando. Porque a donde quiera que vayas te van a pedir que cumplas ciertos requisitos para poder servir a Dios. Porque así lo manda Dios. Por medio de Juan el Bautista dijo, den frutos dignos de arrepentimiento. Aquella persona que va a dar cuenta a Dios tiene que estar convencido que tú te has arrepentido para ponerte a cargo de algo, porque el beneficio va a ser para ti. Porque el día de tus cuentas a Dios tú vas a llevar ahí tu ¿cómo se llama? Tu lista. Pero aún hay que continuar creciendo. Aún hay que seguir. Hay que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Si ciertamente cuando empezamos creyendo y cuando empezamos a creer, los hermanos son un ejemplo, bendito sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero cuando maduramos, tenemos que dejar de ver al hombre. ¿Por qué? Porque como le decía, estas hermanas, que pusieron su mirada en el hombre y las decepcionó,
y dejaron a Cristo. Y ya llevan años sin congregarse, años estancados, sin fruto. Y yo no sé qué cosa tan tremenda hay en su cabeza que no ven el advenimiento del Señor Jesucristo y no se arrepienten. A mí me sorprende algo, verdaderamente. Yo digo, ¿cómo es que Dios nos está anticipando las cosas y aún así seguimos de incrédulos? ¿Cómo es que todo lo que está pasando fue anunciado por el Señor? Y hay gente que está como en el tiempo de Noé. Nos siguen ignorando, ignoran la invitación de Dios. Y usted le demuestra, mira, aquí dice que esto que hoy está pasando fue anunciado y lo que ha de venir vendrá. Pero Dios no quiere que tú te condenes y lo ignoran. Y después, como hemos dicho muchas veces, el culpable resulta Dios. ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué si Dios es amor hay guerras, hay hambres, hay niños, hay muertes? Pues porque no hacen lo que Dios manda. ¿Por qué si crees en Dios no obedeces a Dios? Si crees que Dios es amor, pues obedécelo. Eso quiere decir que estás consciente que Dios no tiene maldad. Si es amor, no tiene maldad, pues entonces confía en Él. Te ha dejado un libro, nos ha instituido a los hombres, a las personas, para dar discernimiento de las cosas que no lo tienen, para que cambie tu vida, pero no la cambias, pero no te importa. Entonces, ¿por qué te preguntas si Dios es amor? ¿Por qué las cosas están como están? Pongámonos verdaderamente a ver lo que estamos haciendo. Y miren lo que el apóstol Pablo decía, todavía son niños porque no se involucran con el Espíritu de Dios. Y empezamos a dar obras y obras pequeñas, pero gracias a Dios no tenemos que estancarnos en esa manera de pensar, en esa, ¿cómo se llaman? En esa que nos hacen o nos dicen, en esa denominación de cristianos. Vaya por favor al libro de Hebreos capítulo 5 del verso 12 al verso 14, dice también aquí el Señor mismo nos exhorta a seguir creciendo, a seguir madurando en la intimidad. Porque si el Espíritu Santo es quien instituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros maestros, pues es el Espíritu Santo quien nos va a dar el crecimiento. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al versículo 14 dice la palabra, porque debiendo ser ya maestros, ya deberíamos de ser muchos maestros. Después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que alcanzan la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces dice el Señor que después de tanto tiempo Dios no va a aceptar que sigamos estando como niños. Todo tiene un tiempo, dice el libro del Eclesiastés. Es tiempo de empezar a dejar el cristianismo. ¿Sí? La misma palabra dice que dejemos, nos lo decía la semana pasada, dejemos ya como cristianos. Los cristianos siempre están estancados en los rudimentos, en los conocimientos básicos.
pero dejan la perfección a un lado, pero la olvidan, pero la ignoran, no les interesa. Por eso hoy están aquí los jóvenes y Dios les está hablando, porque Dios es el que va a hacer que esa palabra que hoy está recibiendo en su corazón dé los frutos, porque su tiempo se ha cumplido. Entonces dice el Señor, debiendo ser ya maestros, ¿todavía los voy a tratar como niños? Ciertamente que no. ¿Quieren estar ahí estancados? No los voy a arrastrar, no los voy a estar jalando como antes, ¿no? Los maestros nos jalaban de la oreja y órale, te corriges. No, ese no es nuestro Dios. Dios es un Dios de amor. Entendamos esto. Si Dios es amor, lo que Dios quiere es que lo sigamos por amor, no por obligación, no por conveniencia, sino porque queremos heredar lo que Dios nos está ofreciendo. De esa manera, Dios extiende su mano misericordiosa y poderosa para que nosotros la tomemos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Tomar la mano de Dios. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial porque bastante hace con extender su mano, como para que todavía nos recoja, nos sacuda, nos limpie y nosotros en la comodidad. Debemos de dejar ya ese cristianismo de rudimentos básicos, de enseñanzas básicas, que como dice el libro, no tenemos que desecharlas, por supuesto que no, porque siempre vamos a encontrar personas que las necesitan, pero yo tengo que seguir hasta la perfección, a la madurez, que es alcanzar la plenitud de Jesucristo. Eso es la perfección. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de los que somos llamados. Que en todos y en cada uno de nosotros se manifieste la persona perfectamente completa de Jesucristo. Dios quiere llenar el universo de Jesucristo, sí, en pocas palabras. Porque en Él vemos la figura perfecta de un hijo de Dios. Un hijo obediente, un hijo creyente siempre en su Padre, un hijo que confió que aunque tendría que padecer, no perecería, aún en ese tiempo difícil soportó. Vemos a un Jesús verdaderamente, es impresionante. Yo no sé si usted de verdad lo ha visto, pero en mi persona es impresionante lo que dice la Biblia. Un Jesús, un hombre como cualquier otro hombre, que siendo golpeado, escupido, burlado, insultado, nunca se quejó. Nunca dio un ay de dolor. ¿Qué cosa tan gloriosa hizo Dios en el cuerpo de Jesús, que soportó el dolor, pero lo soportó con su boca cerrada? Sí lo sufrió, porque dice que Él llevó nuestras dolencias. Pero a veces nosotros nos llegamos a dar un golpecito y no hombre, los muñequitos de cristal que nos sentimos. Imagínese Él todo lo que padeció y no abrió su boca más que para sentir el insoportable dolor, porque lo hemos dicho muchas veces. ¿De qué murió Cristo? No murió el Señor Jesús por lo que le hicieron, por los azotes, o porque se desangró, o porque estaba expuesta su carne. No murió de un paro cardíaco como la ciencia médica lo dice. El Señor Jesús murió de tristeza. Eso fue lo que lo mató. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y entregó el espíritu. ¿Cuánto tiempo llevaban golpeándolo? Lo crucificaron, llevaba desangrándose y Él estaba en la cruz vivo y nomás no se moría. Y no importaba lo que le hicieran, no se iba a morir.
Pero él nunca había experimentado la separación de su padre. Y cuando lo experimentó, verdaderamente murió. Eso es la verdadera causa bíblica de por qué el Señor Jesucristo físicamente murió. Pero cuando volvió a ser unido a su Padre, se volvió a levantar. Y nosotros, le vuelvo a decir, cuántas veces por pequeñas cosas estamos quejándonos. Y es que hay que poner nuestra mirada en aquel en que se abrieron los cielos para decir: este es mi Hijo amado, a Él oigan, en Él pongan su mirada. Sí, que para llegar a Cristo, para llegar a esa estatura, tenemos que cumplir un proceso de ciertos cambios. Amén, gloria a Dios. Tenemos que pasar por creyentes, por cristianos, sí, pero no quedarnos estancados. No quedarnos ahí, no conformarnos con eso. Porque entonces, le vuelvo a repetir, de ese pensamiento nos vamos a hacer, de esa genética, de esas ideas, y siempre vamos a estar ahí, esperando recibir de Dios. Hay cosas que tenemos que recibir del Padre, por supuesto. El libro de Santiago dice que todo don y toda dádiva perfecta provienen de lo alto, del Padre. Pero hace un momento leíamos que Dios, ese mismo Padre, todas las cosas que creó, las ha puesto bajo nuestros pies. Así que no todo necesitamos que Dios nos lo conceda. Hay que saber qué necesitamos de Dios y qué tenemos que hacer nosotros. Sobre todas las cosas que muchas veces pedimos, de verdad, una es necesaria, una es indispensable, y eso es el amor. Señor, dame amor para servirte, dame amor para crecer, dame amor por mi papá, dame amor por mi hermano, por mi vecino, por mi trabajo. Si tenemos el amor, Pablo dice, podemos hacer miles de millones de cosas, pero si las hacemos sin amor, no somos nada, porque no las hacemos para gloria de Dios. Lo que usted quiera hacer, pídale a Dios amor. Ayúdame a hacerlo con amor, Señor, para que tú seas glorificado y esto dé frutos. Los cristianos harán las cosas pequeñas porque así están convencidos que son pequeños Cristos. No se preparan para la grandeza porque creen que solo les permiten, o que Dios solamente los ha llamado para pequeñeces. Pastores que dicen que no podemos superar a Cristo, cuando Él mismo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él mismo las hará y mayores hará. Es ir en contra de Dios, lo decíamos la semana pasada. ¿Por qué, si la Biblia es tan clara en ciertas cosas, queremos ir en contra? Por miedo, por cobardía, por pereza, por incredulidad, por falta de conocimiento, por falta de amor. Señor, pues si tú lo dijiste, ¿qué me puedes demandar? Imagínese si yo le digo: venga y deme usted una bofetada, y yo se la regreso. Pues si tú me dijiste. ¿Cómo pues? ¿Por qué ir en contra de lo que nuestro Dios nos ha llamado y nos ha permitido? ¿Por qué detener a las personas? Por eso el Señor reprendía a los escribas y los fariseos, porque les decía: ni entran ni dejan entrar, ni creen ni dejan que la gente crea. Ni me permiten hacer los dioses, ni me permiten hacer dioses aquellos que sí están dispuestos. ¿Por qué? Porque siempre los están limitando a sus creencias, a su entendimiento. Cuando nuestro Dios, cuando Dios creó las cosas, mandó que todo se reprodujera según su género. Eso es perverso del hombre, cuando lo que el hombre ha hecho mezclas de especies animales.
Por ejemplo, la mula es una especie híbrida, no es una especie natural. La mula proviene de la cruza del burro y el caballo. Esa es una especie de animal que Dios no creó. Y hoy día usted puede ver, yo recuerdo en mis tiempos tantas razas de perros que no existían y ahora existen. ¿Cuándo el Señor mandó que se hicieran? No, porque eso es ya cosa del hombre, del ser humano, ¿sí? Pero la naturaleza que Dios dio es que cada especie se reprodujera según su género. Y si Dios nos dio vida al hombre y a la mujer según su género, según su imagen, conforme a su semejanza, ¿por qué ir en contra y decir que es una blasfemia, que es un insulto, que no podemos, que no fuimos llamados para eso? ¿Por qué dejar que el temor, el miedo nos domine? Acuérdese que una de las cosas que Dios no va a aceptar para heredar su reino son los cobardes. Vemos a Job. ¿Por qué no vemos a Job luchando, peleando, literalmente con Dios? ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Dígame usted qué hizo. Se rindió Job, le ganó. Dijo, si no lo oyeron no se va a rendir, va a seguir, va a estar de aferrado. Y Job le dijo, lo descoyuntó, le lastimó la pierna y aún así Job le dijo, no te voy a dejar si no me bendices. O me matas o me bendices. Una persona así, dígame usted, si no es agradable para Dios, ahí está. ¿De dónde viene el pueblo de Israel? Es Job. A Job se le cambió el nombre de Israel. Y todo lo que está escrito es por ese hombre que dijo, no me interesa si eres Dios. Si estás en las mismas condiciones que yo, sí, perdón, estoy diciendo Job y es Jacob, gloria a Dios. Es Jacob. Jacob, gracias a Dios. Jacob dice, no me interesa. Si tú te has puesto a mi nivel, pues yo voy a luchar por esa bendición. ¿Y qué pasa? Le vuelvo a repetir a muchas personas y a mí en lo personal me molesta estos pastores que siempre están como tratando de manejar todo muy minuciosamente. Para mí es cobardemente. Tienen miedo a aceptar lo que Dios, lo que la Biblia dice literalmente. Dios llamó dioses a los que reciben su palabra. Así está escrito en el libro de Juan, en el capítulo 10. ¿Por qué ir en contra? Bueno, si yo no lo quiero creer, ya es mi problema. Pero ¿por qué le voy a estorbar a los demás? ¿Por qué seguir llamándonos cristianos cuando lo que la creación espera es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Digo ¿por qué no, Señor? Yo quisiera tener el valor de Jacob, que se enfrentó a ti. Aún siendo herido, no se rindió. Le dio dos opciones. ¿Quién, amado hermano? Se necesita ser valiente verdaderamente. ¿Quién se puede encarar delante de Dios? O me matas o me bendices. ¿Por qué? Suena muy, muy drástico, ¿no? Ponernos delante de Dios a darle a escoger. O me matas o me bendices. Pero no tenemos la visión de Dios.
este es un hombre valiente, este me sirve. Este sirve a mis propósitos. Si me está desafiando como Dios, ¿qué no hará con aquellos? ¿O qué no hará por mis propósitos? Pero siempre se acobardan. No, Dios es Dios. Pues sí, Dios es Dios. Pero no somos juguete de Dios. No fuimos creados para que Dios se divierta. No aún nuestros propios hijos a veces nos reprochan las cosas. A veces con mucha razón y con mucha justicia nos hacen ver nuestros errores. Y no estoy diciendo que Dios se equivoque, ¿eh? Pero tampoco estoy diciendo que yo no puedo ir a cuestionar a Dios. Siempre con el respeto, Señor, ¿por qué? Y Dios me hará saber las cosas, si fue mi error o fue un propósito de Dios. Pero no podemos estar, sí, Señor, ajá, lo que tú quieras, como tú mandes. No, la gente tonta no le sirve a Dios, y perdóneme la expresión. Dios quiere un carácter, por eso a veces nos trata de manera fuerte, ¿eh? Porque Dios quiere que saquemos el carácter. Bueno, Señor, si eres Dios, pero ¿estás jugando conmigo o de qué se trata? ¿A dónde me estás llevando? Por lo menos, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a entender tu propósito. Esa es la gente que Dios quiere. Gente que hable con Dios, que tenga el valor de enfrentarlo cara a cara y exponga lo que tiene en su corazón. ¿Por qué? Porque no lo puedo ocultar para Dios. ¿Para qué voy a Dios? Ay, Señor, ten misericordia de mí. Cuando yo tengo ganas de decirle, Señor, ¿por qué me estás tratando de esta manera? A eso te llama Dios, a que tú le digas, bueno, Señor, ¿por qué me estás tratando así? Pero cuántas veces falsa e hipócritamente vamos y nos postramos y queremos engañar a Dios con una humildad mentirosa, cuando en nuestro corazón tenemos un reproche para con Dios. Y no estoy diciendo que Dios va a aceptar nuestra condición, pero Dios quiere gente de carácter, gente valiente, que tenga el valor de decirle a Dios lo que está pensando. Yo estoy pensando así y así y así. Y con todo respeto te pido una respuesta. A lo mejor vamos bien enojados y se lo pedimos de manera fuerte al Señor. Pero grande es nuestro Dios y misericordioso, que nos pone en paz. Y pues sí, Señor, ya le bajamos, como decimos, ¿no?, los decibeles al volumen, y Dios nos habla. No se trata de ir a tutearnos, pero sí a ser honestos con nuestro Padre. Sí a ser lo que somos. Pues Dios nos llama a la perfección. Abrir nuestro corazón a Dios. El Hijo de Dios le cree a su Padre. San Juan capítulo 1, por favor. El Hijo de Dios, no el creyente ni el cristiano, el Hijo de Dios llama a Dios su Padre. El Hijo de Dios se presenta como Hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre tiene a Dios, y Dios nos permita también. Esto también es bien importante, que nosotros sepamos cuándo está Dios en nuestra vida. Pero si yo le preguntara, ¿usted sabe quién es Dios? ¿Usted sabe verdaderamente quién es Dios? ¿Cuál es la naturaleza perfecta de Dios? Jesucristo es la manifestación. El Espíritu es la esencia. Pero ¿cuál es la naturaleza de Dios? Con esa duda lo voy a dejar para que usted venga y escuche delante del Señor quién es Dios, y se va a sorprender. Entonces dice la palabra en San Juan capítulo 1, verso 12 y 13, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesucristo, no está escrito, pero a eso se refiere, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser
hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. El Dios creador dice: por cuanto tú creíste en mí, ahora no me interesa si los demás lo creen, me interesa que lo creas tú, eres mi hijo. Y conforme a mi naturaleza serás hecho. Un hijo de Dios tiene que ser un Dios. No hay de otra. Un hijo de 2 cabras no va a ser un toro. Un hijo de Dios es llamado por su Padre, y lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, para convertirlo en Dios. No en igualdad a nuestro soberano Rey. Siempre estará Él por encima de nosotros, siempre. Pero sí a su imagen y semejanza. Sí haciendo las cosas maravillosas que Él hace. Sí sirviendo como Él sirve. Sáltese por favor a San Juan 5, 19 al 20, dice la palabra del Señor. San Juan 5 del 19 al 20 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas, le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. ¿Cómo es que vamos a alcanzar esa grandeza? Poniendo nuestros ojos en aquel a quien hemos llamado Padre, a nuestro soberano Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos viendo las obras, o no estamos conscientes de las obras que nuestro Padre Celestial, Jesucristo, hace e hizo, pues ¿cómo lo vamos a imitar? ¿Cómo entonces vamos a alcanzar esa madurez, esa grandeza, si nuestros ojos están puestos en el hombre? Si nuestros ojos están puestos en nuestros proyectos, si no estamos dejando morir el espíritu del viejo hombre, porque lo seguimos alimentando, porque seguimos dejándonos llevar por las corrientes, por nuestras debilidades humanas. Por eso es que el Señor, el nuestro Padre Celestial, nos pregunta entonces: ahora que ya lo sabes, ahora que ya tienes una información de qué es un creyente, qué es un cristiano y qué es un hijo de Dios, pregúntate quién eres. Y más de que quién eres, ¿quién quieres ser? ¿Quién quieres ser? La pregunta no es ¿qué hará Dios de ti?, sino ¿qué quieres ser tú para Dios? ¿Qué es lo que tú quieres ser para Dios? ¿Un simple creyente? ¿Un cristiano? ¿Una persona sin compromiso, sin responsabilidad, cobarde, limitada siempre? ¿O un hijo de Dios que sea coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte, por dejar morir todo aquello que hoy todavía nos está estorbando? Lo que cada uno será en el reino del Padre depende de cuánto ames y guardes en tu corazón la palabra de Dios. Acuérdese, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Si usted ha intentado, intenta y se propone y fracasa 1 y 1000 veces en leer la palabra de Dios, es porque le está faltando
algo de Dios. Señor, dame amor por tu palabra. Porque estas palabras son de vida eterna. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, o el fin de la palabra, ¿sí?, es que el hombre de Dios o el Hijo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, no solamente en este tiempo, sino mayormente en el reino que Dios nos ha prometido concedernos. La Biblia, la palabra, es lo que nos va a preparar para poder heredar ese reino. La Biblia es lo que nos va a ir madurando, nos va a hacer dejar de ser creyentes, nos va a pasar por ser cristianos, pero no nos va a estancar, porque nos va a llevar nuestra mirada al Señor Jesucristo, quien es el varón, la figura del varón perfecto, agradable a Dios. ¿Quieres aprender sabiduría? Ahí está el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. ¿Quieres aprender a orar? Ahí está el libro de los Salmos. ¿Quieres aprender a amar? Ahí están los evangelios en los cuales Dios nos muestra a Jesucristo. Todo lo que necesitamos está en las Escrituras, pero si no las sabes o no la puedes leer, pídele amor a Dios. No lo hagas con tus recursos, tus medios. No lo hagas con ese doble ánimo de que hoy sí, mañana no. Pídele a Dios: Señor, yo quiero amar verdaderamente tu palabra, porque esa palabra es lo que me va a dar personalidad, para que yo verdaderamente pueda estar convencido de quién soy. El día que Dios me ponga delante de Él y me diga: ¿y tú quién eres, Padre? Yo soy tu hijo. Padre, yo soy tu hija, a quien tú llamaste, a quien tú redimiste, a quien tú sellaste con tu Espíritu Santo e instruiste por medio de tu santa palabra. Yo soy el fruto de tu amor y tú eres mi Padre. ¿Qué respuesta? Cuando comenzamos este servicio, ¿usted se imaginó esta respuesta? Ciertamente que nos quedamos callados, porque la misma pregunta nos puso a dudar, nos puso a pensar. Pero la misma palabra que Dios nos ha hablado, ahora nos ha dado convicción de en qué parte de nuestra madurez estamos. Si estábamos estancados, bueno, ya es de cada quien. Si usted quiere seguir siendo un creyente, bueno, ni hablar. Dios ya le habló. Dice el libro de los Hebreos: muchas veces y de muchas maneras Dios nos habla. Y hoy Dios ha abierto nuestro entendimiento. Un creyente no me sirve. Un cristiano tampoco. Lo que yo espero de ustedes es que verdaderamente crean que son mis hijos y se sometan a esa transformación, dejando morir todas aquellas cosas que todavía hay en nosotros. Vamos a terminar en el nombre del Señor Jesús. Primeramente vaya al libro de Hebreos nuevamente, por favor. Hebreos capítulo 12, vamos a leer del verso 6 al verso 8. Hebreos 12, del 6 al 8, dice la palabra del Señor. Escuche porque Dios no miente. Si usted está caminando de manera equivocada, Dios lo va a corregir. ¿Sí?
Dios habla y dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. La disciplina no es algo nuevo a nuestra vida. En alguna o en otra manera, en alguno o en otro tiempo, todos le hemos padecido. De nuestros padres, nuestros maestros, de las personas en las que hemos estado bajo su autoridad. Así que no es nada nuevo como para que lo desechemos o lo tengamos por cruel a Dios, por disciplinarnos y corregirnos según Él ha considerado. Amén. Y terminamos. Vaya por favor al libro de Apocalipsis capítulo 3. Le damos gracias a Dios con esta palabra. Y terminamos capítulo 3, versículo 19 al versículo 22. Dice y reafirma el Dios y Padre que usted y yo tenemos en los cielos y hoy por su Espíritu Santo en este lugar. Dice su palabra, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, seremos uno solo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ponernos en pie, a darle gracias a Dios por su palabra.